Así que ahora sí tengo el honor de presentar el siguiente panel. ¿Qué mundo se podría crear si los empresarios fueran dejados libres? Si los gobiernos y las personas respetaran la libertad y la propiedad propia y ajena. Este y otros temas van a ser tratados en el próximo panel, El mundo que podríamos crear. Invitamos a Santiago Albertoli, empresario con experiencia en multinacionales, especialmente en la industria automotriz. David Alfaro, fundador de Agility Fit, empresa especializada en creación de equipos multifuncionales de tecnologías en Latinoamérica. Igor Saavedra, músico chileno, compositor, autor y especialista en la realidad chilena. Y Roberto Kachanowski, economista, autor de varios libros, conductor de radio y columnista de varios diarios nacionales. Como moderadora, Agustina Vergara Cid, Junior Fellow del Ayn Rand Institute. Todo suyo. Ahí está. Gracias a nuestros panelistas por estar acá hoy. Y bueno, el tema, como dijo Fermín, es el mundo que podríamos crear si tuviéramos la libertad necesaria en América Latina para poder hacerlo, particularmente, por supuesto, en la Argentina. Pero creo que para entender a dónde podemos ir, también tenemos que entender un poco de dónde venimos y cuáles son los errores del pasado y los errores que seguimos teniendo hasta el día de hoy que nos impiden crear ese mundo. Y yo dije hoy a la mañana en mi charla que el problema no es económico principalmente, no es político principalmente, sino que es moral. Pero dicho eso, me gustaría, Roberto, preguntarle a usted, ¿la Argentina en su momento fue un país próspero, un país que prometía mucho con la Constitución de Alberdi y con las ideas de la libertad? ¿Nos puede explicar un poco qué es lo que pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación de estatismo absoluto? ¿Y qué fue lo que pasó ahí que nos llevó a este desastre que tenemos ahora? Bueno, eso requeriría casi una conferencia de toda una semana prácticamente, porque debatir cuándo es el quiebre de la Argentina es muy difícil, no hay un punto específico en la historia. Pero sí me parece que es importante recordar primero qué fue la Constitución de 1853, para ubicarnos, porque en 1852, el 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros, donde derrocan a Rosas, que era el dictador, Urquiza gana la batalla. En 1853 se establece la Constitución de 1853 y recién se logra la consolidación nacional en 1880. O sea, pasan 27 años hasta que el país está ordenado, básicamente. Y la generación del 80, donde uno puede... Ahí el debate es generación del 37 o del 80, Alberdi era del 37, en fin. Hay todo un debate histórico sobre los nombres, ¿no? Pero que era una generación que tenía en claro para dónde tenía que ir el país. La Constitución de 1853 tenía una fuerte inspiración en la Constitución norteamericana Argentina tuvo presidentes como Sarmiento, como Mitre, como Pellegrini, como Roca, como Avellaneda, que entre esos incluso estaban bastante peleados, por cierto. Roca estaba peleado con Pellegrini y después se peleó también con Mitre. Sarmiento se peleaba bastante con Juan Bautista Alberdi. Estaban peleados, pero todos tenían un norte, que era incorporar la economía argentina al mundo, atraer capitales y inmigrantes. Inmigrantes en el sentido de venir a trabajar para producir en un país que estaba desierto. Y eso hizo que Argentina fuese un país que en 1896 tuviese el ingreso per cápita más alto del mundo, de acuerdo a los datos de Angus Madison del Banco Mundial. O sea que el marco institucional fue clave. Ahora, sí me parece importante en un ambiente liberal sobre todo, remarcar una cosa, porque todos miramos la generación del 80 como que fue el liberalismo absoluto. Y Roca puso el curso forzoso del peso, por ejemplo. Sarmiento impulsó la educación pública, Roca fue el que sancionó la ley 1420 de educación pública, el que más escuelas públicas creó y el que más hospitales públicos creó. De manera que algún libertario hoy podría decir que Roca era un zurdito prácticamente, ¿no es cierto? Digo, porque a veces uno tiende a idealizar los contextos y lo importante es, como decía en su momento el postulado de la tendencia, hacia dónde tendés. Tal vez no llegues al óptimo, pero cuanto más se acercó Argentina a esa situación, progresó.
¿Por qué progresó? Porque la gente venía a la Argentina a trabajar. Nuestros abuelos venían a la Argentina y venían a trabajar. Y en algún momento dado se instauró lo que se llama la cultura de la dádiva. O sea, reemplazamos la cultura del trabajo por la cultura de la dádiva. ¿Qué era la cultura de la dádiva? El gobierno te regala plata. Y entonces ahí se rompió la cultura del trabajo, o se empieza a romper. Pero no es solamente lo que vemos el piquetero que corta la calle, es el mundo empresarial que también quiere su protección, no quiere competir. Es el mundo profesional que pide privilegios, entonces las asociaciones profesionales piden todo tipo de privilegios. Entonces empieza a construirse una sociedad, yo diría que el quiebre empieza en 1930, pero en todo el mundo estaban haciendo macanas por la crisis del 30. Lo que pasa es que nosotros después las adoptamos como políticas públicas de largo plazo, a partir de las 40 con Perón, y nadie lo cambió, no se hizo un cambio. Entonces, como primera introducción yo diría, el problema de la Argentina es que cambió los valores. Vos hablabas de moral, yo uso la palabra valores, pero es para debatirlo, ¿no es cierto? Los valores por los cuales iban a que una sociedad quiera prosperar, o sea, los valores que imperaban en la Constitución de 1853, ¿se hicieron carne en la sociedad argentina o no? Porque vos podés copiar una muy buena Constitución, pero después si la gente no la quiere aplicar, o no está el espíritu, los valores esos. Entonces, me parece que este es un problema de valores donde se lograron cambiar los valores de la gente y hoy hay que volver a cambiarlos para que vuelva a la cultura del trabajo, la competencia, etc. Esto lo digo como primera introducción para darle tiempo al resto. No sé cuánto tiempo tengo para hablar por eso. Bueno, ya vamos a volver un poco sobre ese tema, pero hablando un poco también de lo que fue y que ya no es más, Igor, Chile fue uno de los países más prósperos de América Latina. Sin embargo, ahora está atravesando un momento complicado con la elección de Boric como presidente, un socialista, y cuesta explicar para mucha gente qué es lo que pasó. ¿Podés contarnos cuál es la situación en Chile ahora y por qué crees que la población llegó a elegir un presidente completamente socialista como Boric? Bueno, es bastante complejo también decirlo en breve, porque es muy complejo la verdad, pero bueno, de partida Boric no es socialista. Ojalá lo fuera porque sería un poquito menos problemático. Es bastante más extremo que eso. De hecho, es prácticamente comunista, con un label distinto, que es un partido nuevo, con un nombre distinto, aunque la mona se vista de seda. Entonces, es un presidente y un grupo político bastante extremo. Eso se dio de una manera bastante esperable, en realidad, porque si uno analiza un poquito la historia en Chile, cómo se llegó a esto, que creo que podría ser importante mencionar, se llegó a esto de una forma bastante solapada. Mucha gente no sabe que, no sé si conocen a Guattari, por supuesto usted sí. Guattari es un filósofo posmodernista, postestructuralista muy connotado. Él estuvo en Chile en el año 91. Fue traído especialmente, y bien, como se dice en Argentina, piola, así, que no se sepa mucho, no se supo mucho, pero estuvo. Y esa visita de Guattari a Chile en el 91 fue un punto de inflexión gigantesco en lo que se vino de ahí para adelante. Dejó la grande, digamos, se reunió con think tanks de izquierda, se reunió con pensadores, con intelectuales, con líderes, digamos, estudiantiles, y de ahí comenzó todo un desarrollo intelectual que comenzó a crecer sin que nos diéramos cuenta. Hasta que se llegó a lo que se llegó, siendo que Chile, tal como tú decías, en la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, Chile era, esto se ha dicho, pero es bueno repetirlo lo más breve que se pueda, el segundo país más pobre de Latinoamérica en muchos indicadores en el año 68, y llegamos al 2013 con menos de un 7% de pobreza, con la medida tradicional, después cambió, pero en esa transición que tiene parámetros objetivos de medición, todo ese parámetro objetivo se olvidó, y se olvidó con el relato.
Y el relato viene de eso. Viene de que se comenzó bueno, al punto que, y esto yo también me dices, porque acá el tiempo vuela y no quiero interponerme con mis compañeros aquí, el tiempo. Hay un libro de Luz y de Tikkun que se llama, ¿cómo se llama? Tiene una portada amarilla donde sale, por acá creo que lo tengo, y es bueno decirlo para que lo busque, Contribución a la guerra en curso. Tiene un nombre medio extraño. Entonces, ese libro, que se escribió con dos autores, de Luz y Tikkun, tiene en la portada una persona, un estudiante, saltándose un torniquete del subte. Crónica, o sea, como una profecía autocumplida de alguna forma. Y de ahí pasaron 8 años para que ese fuera la imagen, el símbolo, la parte semiótica, que no es menor, que inició todo el octubre del 2019 cuando Chile se comenzó a ir abajo. Fue el salto de los estudiantes a los torniquetes, y estamos claros que Deleuze y Guattari son una cosa, son dos filósofos que trabajaron juntos todo el tiempo, no es coincidencia. Se llegó a literalizar la portada, se hizo carne, se hizo realidad absoluta en 3D, y así explotó todo, y eso no es coincidencia. Entonces es una revolución completamente ideológica en la cual se instrumentalizó a los estudiantes, se instrumentalizó a la juventud, y la gente sensible con los jóvenes, con lo que hacen los jóvenes, los escolares, los estudiantes, simpatiza. Y agarró, prendió, y no lo paramos. Santiago y David, bueno, Igor acaba de mencionar la importancia de las ideas, ¿no? Y Roberto mencionaba la Constitución alberdiana y cómo la gente no quiso adoptar esos valores, y parte de esa es la razón por el declive que tenemos, y no es solo exclusivo de Argentina, sino lo vemos en Latinoamérica. David, vos sos de Costa Rica, también se ve ahí. Y quiero preguntarles, ustedes como hombres de negocios, como empresarios, nosotros vemos que parte de estas malas ideas que tenemos es esta cuestión de vilificar al productor. Y parte de la vilificación del productor, del empresario, radica en la cantidad de trabas, regulaciones y demás que son impuestas por el Estado. Entonces quiero preguntarles, ustedes como hombres de negocio en América Latina, ¿cuáles son esas trabas que ustedes están sufriendo? ¿Y ven algún paralelismo entre lo que estamos viviendo en América Latina y lo expuesto en las novelas de Ayn Rand sobre el colectivismo y el altruismo en ese sentido? David, si querés empezar. Desde mi punto de vista, en Costa Rica, intentar hacer un negocio, arrancar tu propia empresa, y me imagino que es, y de hecho es así en la gran mayoría de países de Latinoamérica, es una cantidad de trabajo tal que desanima a la gente. Es más, cuando por fin logras establecer tu empresa, te das cuenta que te convertiste en empleado del Estado, porque te estás pagando una gran cantidad de impuestos. No solamente tienes que pasar todos los brincos y todos los saltos burocráticos y tratar de no sobornar a la gente para que realmente ocurran las cosas, porque uno quiere comportarse bien. Pero cuando por fin estás trabajando, te das cuenta que no estás ganando nada al final y que tu vida es mejor si te mantienes empleado. Ahora, en el caso mío en particular, la forma en que yo encontré una solución a ese problema fue partir mi negocio en tres patas, en 3 ramas. Una rama en Estados Unidos, otra rama en Guatemala y otra en Uruguay. De hecho, Guatemala, Gloria no me deja mentir, vos puedes montar tu negocio, particularmente el tipo de negocio que hago yo, y puedes pagar una cantidad de impuestos que no sea devoradora y que puedas disfrutar tus profits. Y lo mismo ocurre en Uruguay. En Uruguay puedes montar, de nuevo, en mi tipo de negocio, puedes montar toda una estructura en donde no pagas impuestos. Entonces, de parte mía, como emprendedor, como persona, como hombre de negocio, uno al final encuentra la manera de lidiar
Una de esas cosas. Lo que sí es muy triste es ver lo que dejas detrás, porque en Costa Rica la gente que intenta hacer esto en su propio país no lo logra hacer. Pero quiero hablar de un tema en particular que es muy psicológico, porque yo ya encontré la manera de lidiar con esos problemas y la mayor parte de mi tiempo ha sido pues bastante tranquila. Pero hay una cosa con la que lidio siempre, y esa cosa es la viveza criolla. O sea, vamos a definir eso. La viveza criolla, una posible definición es esa filosofía de la vida en donde la persona busca el camino de menor resistencia, de mayor confort, a costa de los demás. Y me encantaría que en algún momento conversemos un poco más de este tema, pero lo que básicamente significa es un tipo de explotación cínica de los demás. Y esa característica, esa filosofía, es prima de la ética del altruismo, porque en el altruismo te sacrificas vos por los demás. Y en la viveza criolla o en este tipo de cinismo, de explotación, lo que haces es explotar a los demás a vos. Como decía el doctor Peikoff, al final, alguna garganta hay que cortar. Así que el denominador común de los dos conceptos existe y filosóficamente son lo mismo. Y eso ha sido un problema para mí porque eso me hace muy difícil establecer relaciones comerciales con latinoamericanos. Me es tremendamente difícil porque a cada rato, constantemente tengo que estar vigilando que el socio comercial que estoy teniendo no me clave la espalda, perdón, un puñal en la espalda. Es realmente complicado. Y ese para mí es, aparte de toda la complicación del altruismo que está reflejado, sobre todo en los países tropicales, que hay mucha religión, mucho misticismo, muchísimo, y eso hace que la vida sea muy complicada para tomar decisiones importantes. Y después la parte socialista de los impuestos y de la burocracia y el odio hacia el emprendedor, porque es un odio declarado. Está la parte cultural, filosófica, de que los latinos hemos crecido con una desconfianza innata. O sea, no podemos creer ni confiar en la otra persona. Siempre vamos a tener la tendencia de desconfiar y pensar que nos va a hacer el mal. Y establecer así negocios es tremendamente complicado. Entonces, eso hace que sí, digamos, de hecho hay un personaje en la rebelión de Atlas que es como el apex, o sea, la máxima expresión de este comportamiento que se llama coffee mix, ¿verdad? Que es alguien que siempre está viendo a los demás para devorarlos, para convertirlos en presa. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo es así en Latinoamérica, pero lo que digo es que para mí es más fácil establecer relaciones comerciales con un norteamericano que con un latinoamericano. Y eso viene en la cultura. Y eso es parte del problema que veo manifestado desde... es un ángulo particular que la rebelión de Atlas lo expone en un personaje en particular, pero que yo lo veo muy permeado en la cultura latinoamericana. Santiago, ¿qué ves vos en común con lo que vos vivís a diario, lamentablemente en el sentido de trabas, regulaciones y demás, y lo expuesto por Rand en sus novelas? Mira, a ver, a mí yo vengo de muchos años de trabajar en industria, ¿sí? Una industria particular como la industria automotriz, y la he vivido en dos locaciones como Argentina y Brasil. La realidad es que lo que prima en muchas discusiones es, y es lo que uno ve como traba principal y conceptual, es la falta de racionalidad. Falta de racionalidad que te lleva en definitiva a un no dejar hacer. O sea, cuando vos, bueno, ejemplos hoy sobran, ¿no? Que no puede importar esto, que no puede importar aquello, que no podés poner un precio tal, que no podés hacer esto, que los salarios, que las regulaciones, que si negociás con un sindicato, que si no es con el otro. Es como que lleva una parálisis, ¿no? Obviamente todo eso no vamos a entrar a la parte económica, pero digamos, la ineficiencia que eso te trae a vos como país, como industria local o como industria regional respecto de lo que pasa en el resto del mundo, es grande. Yo creo que hoy eso es lo que prima acá, o sea, cada uno lo mencionó también en cada una de las exposiciones que hicieron, de distintas maneras, y todo
lo veo en ese sentido. Es un no dejar hacer. Hoy por hoy lleva un conformismo tal, ¿sí?, que incluso los ves en las bases en organizaciones multinacionales, donde vos ves la gente, un desánimo, una desmotivación, porque ellos mismos llega un punto, lo ves cuando hablas con los operarios y demás, que por ahí te agarran a vos solo y dicen, no, pero a ver, un aumento de salario, pero mirá, acordate que tenemos esta regla que puso el gobierno tal. Entonces es como que todos nos paralizamos. Y lo que yo veo, y como región, es, habiendo estado y estando hoy en multinacionales, cuando esto lo querés explicar afuera. O sea, ahí es donde surge la falta de racionalidad. Vos mismo te encontrás que no tenés argumentos para explicar lo que pasa. Yo creo que eso es hoy para mí lo que prima en este lado del mundo, ¿no? Esa falta, si te lo puedo resumir, es esa falta de racionalidad. Y bueno, falta de racionalidad es un tema que toca muchísimo Ayn Rand en sus novelas, básicamente en todas ellas. Y siguiendo un poco con estos paralelismos, Roberto, como siempre, acá en Argentina estamos viviendo momentos complicados, turbulentos. Bueno, la última es lo de los neumáticos, tomas de escuela. Bueno, nada, hace falta prender la tele 2 segundos para darse cuenta qué está pasando. Y vemos que hay regulaciones cada vez más asfixiantes. El gobierno dice, bueno, si sigue el conflicto, vemos de abrir las importaciones de los neumáticos. Bueno, vos escribiste una columna hace un tiempo que se llama La Argentina en camino a la rebelión de Atlas. Y de nuevo, con estos paralelismos, ¿qué elementos ves en común entre la Argentina de hoy y de los últimos años, ¿no? Y la sociedad descrita por Ayn Rand en La Rebelión de Atlas? Sí, se parece bastante, o sea, parece el libro escrito para la Argentina actual, ¿no? Donde todos tratan de morder de lo que produce el otro y las empresas empiezan a ir y empiezan a desaparecer, y basta ver cómo en la Argentina se van las empresas y cada vez hay menos puestos de trabajo, obviamente. Ahora, déjame hacer un ejercicio. Supongamos que esto fuese una reunión de inversionistas y me dicen, queremos invertir en la Argentina. ¿En qué? Una fábrica de hamburguesas. Bueno, hagan uno. Argentina, digo, si quieren invertir van a tener que pagar una determinada cantidad de impuestos. Hay un trabajo del Banco Mundial que se llama Doing Business, que se hace todos los años, donde calculan 14.000 contadores de todo el mundo, una empresa modelo, tipo, digamos, cuál es la carga impositiva que tiene que enfrentar una empresa en casi todos los países en los cuales participan estos trabajos. Primero, en el país que más le cobran impuestos a una empresa es en la isla de Comoros. Yo lo tuve que googlear, está enfrente de África, es una islita chiquitita ahí, que te cobran 200 y pico de dólares por cada 100 que ganas. Así que Argentina está en segundo lugar, por tercer año consecutivo, donde por 100 dólares que gana una empresa de utilidades, tiene que pagar 106. Hace unos 22 años atrás me invitó a almorzar el director de la FIP y me dice, habíamos tenido una charla por radio, y me dice, mira, si yo, estoy hablando de 22 años atrás, si yo hago cumplir todas las normas tributarias que están vigentes, genero un caos social porque nadie puede cumplir con todo lo que hay que hacer. Ni desde el punto de vista de lo que hay que pagar, ni de todas las normativas. Ahora, si vémoslo eso a nivel municipal y provincial, explota el sistema. Entonces le diría, bueno, esto es lo que hay que pagar de impuestos. Pero además va a venir un señor que se llama Tombolini y que les va a decir que le va a controlar los precios, porque ustedes ganan mucho. Que es mucho no sabemos, pero ganan mucho. Pero además ese señor le va a decir si puede importar o no puede importar insumos. Y además hay una legislación laboral por la cual está lo que se llama la industria del juicio. Indemnizo a alguien, lo despido de la empresa, y entonces después viene el señor y me dice, mira, este celular que usted me había dado a mí para que yo trabaje, no lo había registrado como salario. Por lo tanto, no me indemnizó por esto. Te meten en un juicio y te rompen la cabeza en la Argentina. Entonces le digo, bueno, si superan todo eso, después tienen que tener la suerte de que no venga Moyano, el gremio de los camioneros, le ponga un camión adelante de la fábrica y los deje trabajar.
Cuando termino de hacer todo eso me dice, mira, me voy a otro lado, realmente. Entonces, ¿qué es eso? Esas son las reglas que imperan en la sociedad en última instancia. Y es lo que hace que las empresas no quieran invertir, ni grandes, ni chicas, ni un kiosco directamente. Ahora, vos fíjate, cuando Argentina estuvo incorporada al mundo, principios del siglo XX, vamos a poner, hasta mediados de la década del 40, exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Entre el 2 y el 3%. Hoy exportamos el 0,3% de las exportaciones mundiales. Si hubiésemos mantenido el piso de 2%, que fue el que mantuvo Canadá o Australia, hoy Argentina exporta, cuando llueve, 75.000 millones de dólares, porque viene bien la cosecha. Si hubiese mantenido el piso de exportaciones Argentina, tendría que estar exportando 500.000 millones de dólares al año. ¿Es posible esto o no? Mirá la cantidad de destrucción de riqueza, o que nunca se generó, por barbaridades. Mi comparación siempre es con Irlanda. Ustedes saben que Irlanda hizo grandes transformaciones económicas a fines de los 80, principios de los 90. Baja de gasto público en términos nominales, incorporarse al mundo, etcétera, etcétera. Irlanda era un país que, primero, es más chico que la provincia de Formosa, tiene 4,8 millones de habitantes, no tiene vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, no tiene litio. Producía papa de mala calidad y no más que eso. Hoy Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año y tiene un ingreso per cápita de 70.000 dólares por habitante y nosotros tenemos 8.000. ¿Qué exporta Irlanda? Industria farmacéutica, lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, equipamiento para diagnóstico médico, helicópteros, aviones y alguna otra cosa más. Eso es el 50%. El otro 50% es industria del conocimiento. Un montón de cosas que hoy podríamos estar exportando en la Argentina y que los chicos se van a Australia a producir porque ahí le pagan bien y viven mejor. Entonces, cuando yo digo, si liberamos la capacidad de innovación en la Argentina, no te digo que llegues al óptimo que yo quisiera, simplemente el mínimo indispensable, las 7 básicas medidas que tengo en mente como para que Argentina salga adelante, no vas a exportar 500.000, vas a exportar 700.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué significa eso? Que para poder exportar vas a tener que atraer inversiones, porque cuando vos exportás tenés que tener volumen, y para tener volumen, porque tenés que bajar los costos fijos, promedio, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, vos vas a tener inversiones, ahí vas a crear puestos de trabajo, vas a mejorar los salarios, vas a bajar la desocupación, mejorar los salarios, etcétera, el proceso. Entonces, el punto es, no es que Argentina no puede crecer, porque yo creo que el problema que tenemos en Argentina es que creemos que Argentina es un país rico, porque tiene la pampa húmeda o porque tiene la vaca muerta. Y si yo tengo petróleo abajo de la tierra, pero no viene un tipo que pone la plata, hace el agujero, saca el petróleo, lo procesa y lo manda al mercado, es un recurso natural. Si tengo la pampa húmeda, si no va alguien que trabaja, invierte y se esfuerza y arriesga en una fábrica a cielo abierto, es recurso natural. Entonces los políticos creyeron que porque teníamos la pampa húmeda éramos ricos. No entendieron que había que producir y que había que invertir. Y creyeron que porque teníamos petróleo éramos ricos. No, había que sacarlo el petróleo. Bueno, entonces me parece, para ir redondeando, que cuando uno mira lo que fue Argentina, o sea, yo podría dar ejemplos del sudeste asiático, la misma España cuando se integra en la Unión Europea, con la muerte de Franco, entra en la Unión Europea y logra un progreso económico muy importante. Entonces, hay muchos ejemplos que se pueden dar, además de Alemania y Japón después de la guerra, sobre cómo los países, cuando liberan la capacidad de innovación de la gente, pueden progresar. Y nosotros podemos hacerlo mirando lo que hicieron otros países o mirando nuestra propia historia, que era lo que hablábamos al principio. En definitiva, yo te diría, mira, Argentina tiene un problema ¿dónde? Tiene una similitud, hoy está en una situación muy similar a lo que es el desarrollo, creo que no voy a espolearla, la rebelión de Atlas acá, si cuento el final, ¿no es cierto? Quiero imaginar, ¿no? Tápense los oídos los que no hayan leído la rebelión de Atlas. No, si hay alguna organización que se vaya ya a leerla. No, si espoleo la rebelión de Atlas, bueno, acá ya estaríamos complicados. Pero yo creo que las empresas se están yendo. Vas a ver cómo mes a mes se van a empresas de Argentina, no vienen. Entonces, claro, así va a ser imposible crear riqueza y progreso.
En la Argentina el tipo que es exitoso, por lo menos es sospechoso, o es mala persona. ¿Sí? Y el tipo que es pobre, ese es pobre porque el otro es rico. Entonces creamos la cultura de que, como vos sos rico, vos sos pobre porque el otro es rico. ¿Cómo solucionamos la cosa? Tengo que matar al rico para que vos no seas pobre. Y terminamos todos siendo pobres, obviamente, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, lo que está diciendo justamente creo que es parte del problema que tiene América Latina y que se ve en la rebelión de Atlas, que es este odio por el productor, por la gente que genera riqueza, que es, como decís vos, Roberto, se lo ve como sospechoso por el solo hecho de generar riqueza. Seguro que alguien explotó, ¿no? Seguro que algún mal hizo. Y por supuesto, hay, como dice Ayn Rand en la rebelión de Atlas, hay empresarios que se ganan la vida a través de la producción y hay empresarios que se ganan la vida a través de las prebendas y los negocios con el Estado y demás. Pero creo que lo que es importante es entender esto, que de nuevo, Rand lo explica tan bien en la rebelión de Atlas, es entender cómo el gobierno y gran parte de la sociedad minimiza el rol del productor, lo da por sentado, es como que, y bueno, y es el odio al éxito y el odio a la producción. Entonces yo quería preguntarle de nuevo a Santiago y a David, como hombres de negocios, me gustaría saber si la visión de Rand que ella presenta como el empresario, como heroico, como alguien que a través de la materialización de los descubrimientos científicos nos logró sacar de esa etapa de la historia en la que teníamos que trabajar 18 horas para poder tener un pedazo de pan y que nos ayudó a automatizar y a que nuestras vidas realmente sean muchísimo mejores gracias al productor, gracias al empresario que tiene la visión para hacer eso, brindarnos esos servicios. Entre otras muchas cosas sobre las que habla Rand sobre los empresarios. Quiero saber si al haber leído ustedes Ayn Rand, lograron cambiar un poco su visión sobre lo que ustedes mismos hacen. Si ustedes se ven como esos atlases productores que realmente hacen que la sociedad se mueva para adelante, pero también que merecen su éxito de manera egoísta. ¿Quieres empezar, David? Cuando terminé de leer El Manantial, que fue el primer libro con el que me tropecé, o sea, literalmente me tropecé con el libro, no tenía duda que yo quería ser Howard Roark. O sea, cero dudas. Estaba fascinado. En mi vida había visto un personaje, aunque sea ficticio, que representara a nivel bruto y puro la integridad. Y eso fue suficiente material de motivación para mí para decidir dejar de ser empleado, porque yo era pastor también en iglesia, y bautizaba y escuchaba pecados y perdonaba, y era fantástico en eso. Pero a la vez era terriblemente infeliz, porque nada de eso me estaba haciendo infeliz porque yo era el animal de sacrificio para los demás siempre. Entonces, cuando leo a Howard Roark, aunque no podía entender en toda la completitud lo que había detrás, toda la filosofía detrás de Howard Roark, la inspiración de él como un héroe, me ayudó montones para empezar a armar mi gran idea de salir a hacer negocios y después terminé la rebelión de Atlas y intenté el primer negocio, falló estrepitosamente, el segundo también falló estrepitosamente y el tercero ya arrancó muy bien y es el que es ahora partido en tres, el que les comentaba. Pero yo diría que la primera fase es esa, es como el gran empujón de fuerza, de motivación para hacer decisiones muy fuertes. Ahora, la segunda fase, que es la que ahora estoy agradeciendo muchísimo, es la que empezó hace muy poco. Hasta hace muy poco, más bien voy a decir esto, cuando uno lee los libros de ficción de Ayn Rand, uno llega sobre todo a inspirarse. Después viene la parte que es entender la formalización, el framework que está detrás de los libros de ficción. Y yo lo intenté hacer eso solo, por mí mismo, y eso fue un proceso demasiado lento. Hasta que por fin tomé la decisión de meterme como estudiante, como auditor al menos, en el OEC, en el Objectivist Academic Center, que ahora se llama Ayn Rand University. Sí, muy recomendado. Y sucede que durante ese año
los mayores cambios como hombre de negocios han ocurrido gracias a ese curso. Y muchas gracias a Onkar Ghate y Aaron Smith, o sea, los adoro porque al final lo que vos llegas a entender es la gran cúspide, por lo menos hasta donde voy, que es la epistemología de Ayn Rand. Y cuando vos entiendes que el mundo, o sea, tienes todo el material conceptual para entender que el mundo es un lugar benevolente, que además hay un método para conocerlo, primero que es conocible, y después hay un método para conocerlo, y el método también es conocible, y además vos empiezas a pensar en fundamentales, logras aumentar la densidad de información, de conocimiento que puedes mantener en tu cabeza y puedes navegarla, hacer zoom in, zoom out, ir a donde quieras y mantener precisión en tus conceptos, y además logras navegar jerárquicamente la estructura de tus conocimientos, y además aprendes que existe una cosa llamada psicoepistemología, que es importante entenderla para que vos entiendas cómo funcionas vos emocionalmente y además puedas adquirir información nueva, contextos de conocimiento nuevos y puedas avanzar. Vos agarras esas cosas y vas a una reunión de negocios y es una masacre. Estás en completo control de la reunión y obtienes lo que quieres al final. Así que, si aquí hay alguien de negocios que quiere ser mejor comerciante, métase a Ayn Rand University, digamos, porque su vida se transforma. Y eso, por supuesto, no estoy mencionando todo lo que ocurre a nivel personal, las relaciones, familia, todo, digamos, pero definitivamente el impacto, el crecimiento como ser humano, como hombre de negocios, sin duda no hubiera ocurrido sin el trabajo de Ayn Rand. Sí, realmente yo creo, bueno, y lo dice muchas veces Onkar Ghate, que es el filósofo, digamos, principal de la Ayn Rand Institute. Objetivismo es filosofía y también es metodología. Y cuando podés incorporar la metodología, realmente es algo impactante y te cambia la vida. Ahora, sí. Un comentario más. Quiero cerrar con lo que dice Atlas Shrugged. Hay un personaje, Hugh Haxton, que dice así, todo trabajo es un acto filosófico. ¿De dónde viene el trabajo? De una mente razonante. Y está hablando con Tagney. Entonces, de una mente razonante pensante, señorita Taggart, de una mente razonante. Vamos. Santi, ¿ha cambiado la forma de Rand de ver al hombre de negocios, tu forma de ver tu propia profesión? O de quizás, yo sé que haces un poco de coaching, la forma en que vos haces coaching a otras personas de negocios. Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que uno de los grandes cambios que hizo por lo menos en mí y después eso te permite ver en el resto, y creo que, no digo ayudar porque a veces uno como que, cuando uno dice ayudar a veces se pone en un pedestal, ¿no? Pero como que por ahí así tratás de hacerlo ver también. Es un poco esta relación que comentaba Roberto de que uno es pobre porque el otro es rico y caes en esa culpabilidad, ¿sí? Entonces, cuando vos podés darte cuenta que en definitiva vos no sos culpable de nada, vos te estás desarrollando y estás buscando lo mejor para vos, estás trabajando para tu interés personal, ese es el clic que te saca mucho de una cultura. En mi caso, te puedo contar rápidamente, yo vengo criado de una cultura o de una familia católica, ¿está bien? Donde obviamente me bautizaron, tomé la comunión, tomé la confirmación, me casé por iglesia, bauticé a mis hijos, les hice tomar la comunión y bueno, ya a partir de ahí les dejé que cada uno haga lo suyo, ¿no? Pero la religión católica tuvo mucho peso en mí. Y la religión católica tiene, o sea, la culpabilidad la lleva, digamos, es casi dogma. Si vos pensás, hay una oración que se llama Yo confieso, que en unas partes dice, por mi culpa, y ponés la mano así y decís, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, 3 veces. Entonces, eso está muy arraigado, creo que en la cultura latina, que es donde, digamos, me parece que la religión tiene mucho peso, por ahí, David, vos que has tenido la experiencia lo puedes confirmar, pero
hasta que no conseguís romper eso, digamos, esa visión de, yo no soy culpable de nada. O sea, te cuesta ver digamos, el beneficio de esa libertad, porque de vuelta, cuando uno habla de libertad es que implica, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy, y volviendo a lo que vos me decías ahora en mi rol de coach, es un poco eso, también, digamos, ¿por qué te sentís culpable o dónde está esa culpabilidad? Sácatela, o sea, creo que ese es el aporte más grande que ha hecho errando el objetivismo a mi vida, ¿no? Y bueno, pasando un poco a realmente el mundo que podemos crear. Igor, ¿cómo crees que podemos llegar a esa América Latina libre? Yo ya di mi opinión esta mañana en mi charla, en la cual yo creo que el cambio es moral, pero ¿cómo crees que podemos llegar a implementar y a convencer más gente sobre eso? ¿Y cómo te imaginas una América Latina individualista y realmente capitalista? Bueno, es una respuesta frente a una pregunta que apunta a una utopía, digamos. Es complicado responder ese tipo de preguntas, pero yo puedo más que nada hacer un flashback e irme a mi propio país, que de alguna forma ya en el pasado, pero no estamos muertos todavía, así que no nos olviden. Chile, yo viví, mi carrera se desarrolló porque mi mundo es el arte, la música, soy concertista, claro, leo mucho y me gusta aprender cosas, digamos, no me quedo solo en tocar mi instrumento. Y viajando por todo el mundo, uno va viendo y uno recibe el feedback de la gente respecto de la imagen que tenía el entorno latinoamericano, por lo menos de lo que era o es aún, creo, Chile, Costa Rica, muy bonito tu país, y como a uno le decían, qué lindo Chile, qué bien Chile, acá mismo en Argentina, en todas partes, qué bien van, qué excelente, cómo está esto, cómo va lo otro, cómo es que hacen esto, cómo es que hacen lo otro, y uno sentía un cierto dejo de orgullo, sin caer en ningún chauvinismo, pero bueno, mi país está bien. De alguna forma, yo vi lo que era tu pregunta que apunta a la utopía, lo vi en un presente. Y claro que es posible porque lo vi. Una persona como yo que se dedica al arte no podría haber hecho el tipo de vida que hizo, o sí podría, pero con una dificultad enorme, sobre todo a lo específico a lo que yo me dedico, y no es que esté personalizándolo en mí, pero es una forma de explicarte lo que quiero decir. Con un país distinto. O sea, el tipo de país en el que tuve la suerte de desarrollar mi carrera hizo posible que yo pudiese hacer muchas cosas. Entonces, ¿cuáles eran esas cosas? Una economía abierta, absolutamente abierta. Mi carrera exactamente comenzó el momento en que la democracia, luego de Pinochet, se comenzó a desarrollar en mi país, y justo es el momento en que mi carrera comenzó. Es una coincidencia. Llegaron todos los conciertos, todos los músicos, todo lo que era posible de imaginar. Llegaron todos los insumos, todos los equipos, instrumentos, accesorios, todo. Chile se abrió, mi pasaporte valía en todo el mundo. Yo no teníamos el visa waiver instantáneo casi. Fue el primer país que tuvo la visa waiver. Yo podía entrar a cualquier país, bienvenido, no me echaban, no tenía el miedo. Podía hacer lo que yo quería, y mi carrera se la debo en gran medida a esa situación. Ahora, no quisiera, digamos, olvidar acá que es sumamente importante que nosotros como objetivistas y como personas amantes de la libertad no perdamos el sentido de cómo hacemos los cambios, de cómo lo vamos a lograr, y que caigamos en la contradicción de olvidar cómo nosotros mismos llegamos al objetivismo, la mayoría de nosotros. Llegamos a través de la cultura al objetivismo. El 90% de la gente que lee a Rand y que se interesó en el objetivismo llegó a Rand por las novelas de Ayn Rand. No llegó por los papers o escritos de epistemología o de filosofía profunda que ha escrito Rand. Llegamos por la rebelión de Atlas, llegamos por el manantial, llegamos por la cultura. Y nosotros no tenemos que olvidar que eso es lo que tenemos que hacer, llegar a la gente
no tratar de imponerle ideas a la gente o entregarle ideas así nomás, mira, esto es bueno, sino que tratar de generar en las personas lo mismo que hizo el otro lado, que es crear las condiciones, de alguna forma, y crear la predisposición, que es la palabra, creo yo, más fundamental en la gente, la predisposición, la porosidad de aceptar lo que estamos diciendo. Y eso se hace a través de la cultura. Ayn Rand lo hizo así. De otra manera hubiera sido muy difícil si Ayn Rand no hubiera sido novelista. Piénsalo. Si Ayn Rand no hubiera escrito novelas, ¿quién se hubiera realmente interesado de forma más natural en ella? Eso es también parte de lo que quería preguntarte, porque evidentemente el arte tiene un rol que es muy inspirador. ¿Crees que al margen de la literatura otras formas de arte tienen un rol para cambiar mentes? Absolutamente, porque el arte es parte de la cultura, no al revés. El arte es una de las manifestaciones. En realidad es la cultura. Y es lo que hizo la Escuela de Frankfurt. Y lo hizo, aunque nos duela, y lo sabemos, lo hizo impecablemente. Lo hicieron, nos dieron vuelta a todo. Desde ahí para arriba nos dieron vuelta al mundo. Y nosotros lo podemos hacer también. Por supuesto, por las razones correctas, creemos nosotros, ¿no? Pero claramente las manifestaciones son la literatura, la poesía, todas las manifestaciones culturales, también obviamente no entender, digamos, ir a los grupos, porque ¿por qué el mundo gay u homosexual es de izquierda? Ya lo sabemos por qué es y de dónde viene. Bueno, pero es que entiendan que eso no tienen que ser porque son de un determinado grupo o cualquier minoría, digamos, tienen que estar adscritos a una ideología X, sino que hacerlos entender a través, encantarlos, digamos, esa es la palabra, para no complicar mucho el discurso, encantarlos. Y el arte, en gran medida, en mi caso, la música, el teatro, todas esas cosas no las tenemos que olvidar, y en serio lo digo, porque si realmente olvidamos eso y no entendemos que ese fue el vehículo que dio vuelta e hizo ingresar todas las ideas densas del marxismo cultural, el vehículo de transmisión, la palabra lo dice, marxismo cultural, fue la cultura. Y nosotros tenemos que atacar ahí. Primero es la predisposición, construir la predisposición en la gente y luego entrar. Y lo estamos haciendo a veces al revés, creo yo. Roberto, asumiendo que llegamos al momento en que logramos cambiar valores o moral en la gente de América Latina y nos circunscribamos particularmente a la Argentina, que es lo que más conocemos todos acá en la conferencia, ¿qué cambios políticos y económicos crees que harían falta para poder reencauzar a la Argentina y hacerla más libre? Bueno, a ver, no hay política económica que pueda funcionar si no hay respaldo político para llevarlo adelante. Y el respaldo político tiene que haber mucha convicción. Cuando Erhard hace la reforma en Alemania, logra el apoyo del general Clay, pues tenía que desregular. Y el general Clay, Erhard tiene un libro que se llama Bienestar para Todos, donde él cuenta cómo hizo las reformas en Alemania después de la guerra, y fue el general Clay una noche y dice, vos estás modificando las regulaciones que hay en la economía, por eso podés ir preso. Dice, no las estoy modificando, las estoy anulando directamente. Y el general Clay le dio el apoyo y él sale adelante. Muchos creen que Alemania salió adelante por el Plan Marshall. A Marshall le tocó el 11% total del Plan Marshall que destinó Estados Unidos a Europa y a todos los países vencedores y vencidos. O sea, le tocó una parte muy chica a Alemania. En realidad Alemania sale por las reformas económicas. Ahora, hubo un apoyo. Voy a saltar en el tiempo y voy a decir, por ejemplo, acá en Argentina, Domingo Cavallo pudo avanzar en los 90 porque tenía el apoyo político de Menem. No sé, no entro a debatir si me gusta o no, pero Domingo Cavallo, ministro de Economía de la Rúa, un presidente que no era políticamente fuerte, no pudo avanzar. Entonces, el respaldo político es importante. Ahora, el contexto en el cual te mueves también no es un tema menor. Mirá, en principio del siglo XX, a partir del 2002, mediados del 2002, el precio de las commodities empieza a volar en el mundo. Y vos mirás América Latina y aparecieron la mayoría de los gobiernos populistas. Chávez se consolidó
Correa aparece en Ecuador, Lula en Brasil, con Dilma, en Uruguay estaba Tabaré Vázquez, Pepe Mujica y Tabaré Vázquez que repite, Evo Morales en Bolivia, acá tenemos a los Kirchner. Bueno, en Chile apareció Bachelet, por ejemplo, ¿sí? Quizá se corría más hacia la izquierda de alguna manera, ¿no es cierto? No sé si coincidís conmigo. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque el precio de las commodities le dio a todos estos la posibilidad de repartir plata y hacer el populismo y creer que no había que hacer esfuerzos. Esto lo tengo muy presente. Muchas veces te dicen, ¿y qué hacían ustedes los liberales en los 2000? En los 2000 yo estaba atendiendo la FIP porque tenía 7 inspecciones de la FIP porque cada vez que escribía una nota me mandaban ¿sí? O sea, el poder de policía te lo hacían sentir. Entonces vos te podías gastar la garganta diciendo hay que bajar el gasto público y escribías y hablabas y te mira, ¿qué bajar el gasto público si mirá la plata que hay? Claro, el populismo en el contexto ese hace que el discurso sea muy difícil. O sea, por más que quieras entablar una batalla de debates, de ideas, vas a perder, porque te tapan con plata. No sé si me explico. Te tapan con plata, literalmente. Es ahora donde tal vez, agotados los recursos, en particular en Argentina, podés entrar en un proceso de cambio. Y ese cambio requiere, primero, de una reforma monetaria, porque Argentina no tiene moneda. Requiere de una gran desregulación de la economía. Ayer estaba hablando con mi amigo Jorge Eduardo Bustamante, que publicó nuevamente un libro, que publicó en 1988, donde muestra todas las regulaciones que hay en la Argentina. Está una que es muy anecdótica, la cuento rápido, la ley del mochilero. Para hacer dedo, o sea, para que te lleven, tenías que tener un carnet, ¿sí? Si no, no podías hacer dedo. Y si te instalabas en el lugar, en un campamento, podía haber un tipo pedirte el carnet y si no tenías el carnet te podían echar. ¿Qué poder de policía había en eso? No sé. Para sacar fotos en una plaza tenías que tener una autorización especial. Cosas absurdas. Bueno, desregulación de la economía, reforma laboral, reforma del Estado en tamaño y calidad de gasto público, reforma impositiva, incorporar la economía argentina en el mundo y terminar con esto de los planes sociales y transformarlos en trabajo. Todo esto dicho rápidamente es lo mínimo que uno tiene que pensar como para arrancar. Ahora, de lo que sí creo que tenemos que empezar a entender, en particular los liberales, es no vender humo y decir que esto se hace de un día para otro, porque no se puede hacer. Si a mí me dicen mañana bajo el gasto público, si andás a sacar al tipo, con la legislación laboral que hay en la Argentina, para echar a un empleado público tenés que hacer un sumario al tipo, no lo podés rajar. Entonces, tengo que decir, no, yo voy y te hago todo. ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Entonces te dice, voy a dolarizar. ¿Dónde están los dólares en el Banco Central para dolarizar? ¿Los tenés? Porque Ecuador lo tenía, vos no lo tenés. Entonces, me parece que la batalla se va a ganar si uno habla un liberalismo en serio. ¿Sí? O sea, algo que sea, que la gente entienda que se puede hacer. Si vos le empezás a poner metas y decís, vamos a ir a la luna, y no tener los instrumentos, te van a mirar como decir, algún loco te va a seguir. Pero me parece que vas a perder la batalla. Me parece que la batalla es hablar de un liberalismo en serio. Y ahí hoy sí creo que hay posibilidades de avanzar más rápido porque no hay ya los recursos ni el populismo ni el oxígeno externo como para hacer el populismo que se pudo hacer hasta ahora. Pero lo que sí estuve pensando es, ¿qué es lo mínimo indispensable? No es lo óptimo que yo desearía. Y el mínimo indispensable es cada vez más alto. Porque la destrucción de la economía argentina es tan grande que cada vez te exige agregar medidas más contundentes. Y bueno, obviamente tendría que entrar en detalle de que es una reforma monetaria de regulación de la economía, etcétera, pero creo que nos vamos a quedar acá hasta mañana y no creo que me vayan a aguantar. Pero básicamente se diría, creo que se puede lograr el cambio, pero hablando de un liberalismo en serio. Cuando digo en serio es, mirá, esto es lo que se puede hacer. Y los procesos de los países son más lentos que el de los que queremos los seres humanos. Nosotros queremos que mañana esté arreglado todo en Argentina. No es así. Cualquier país que vos mires que salió de la decadencia, le lleva 10, 15 años y hasta 20 tener un ingreso per cápita, como nosotros que estamos ahora en 8.000, a 30.000, 35.000. Los países no salen de... Como decía al principio, 1853 Constitución Nacional, recién en 1880 se logra la consolidación nacional. Pasaron 27 años hasta que organizaste el país, donde no había el sistema democrático de competencia populista, ¿no? Entonces,
los procesos son más lentos. Y esto me parece que creo que uno de los errores que cometemos los liberales muchas veces es querer vender el humo de que lo podemos solucionar mañana. Y no es así. Sí, yo coincido. Incluso la misma Ayn Rand decía que un cambio político tan grande es imposible hacerlo de un día para el otro. Requiere muchos niveles y requiere incluso una sociedad óptima donde no existieran los impuestos, las cargas impositivas. Eso sería como un último paso después de muchísimos pasos que se tienen que dar antes de manera gradual para llegar a una sociedad realmente libre. Pero imaginemos, hagamos de cuenta que pasan unos años, ganamos y estamos ahí. Me gustaría cerrar con David y Santiago. Yo creo que el empresario en este mundo posible tiene un rol fundamental. Lo tiene en el mundo de hoy, por supuesto, pero lamentablemente los atan de manos, ¿no? Si ustedes como empresarios, como creadores, como productores, tuvieran la libertad para crear, para innovar, sin regulaciones y sin estos límites artificiales que nos crean los gobiernos y sin esta culpa que la sociedad quiere meterle a los empresarios por ser exitosos y demás, ¿cómo se imaginan a América Latina libre en todo sentido? Y en sus respectivos campos, ¿cómo se imaginan el progreso que podrían lograr? ¿Querés empezar, Santiago? Yo creo que, a ver, de vuelta, el hecho de levantar las trabas, o sea, como industria y demás, obviamente te expone, ¿sí? Y porque así como levantas las trabas, también tenés que levantar los subsidios, los beneficios y demás, que algunos empresarios vamos atrás de eso. Entonces, cuando sacás todo eso, yo creo que vas a tener industrias que van a desaparecer, porque no son competitivas, porque son ineficientes y hoy están subvencionadas, o digamos, cuando hoy se habla tanto de la redistribución, de la redistribución, justamente están mal redistribuidos, entonces el mercado va a llevar a una redistribución lógica. Entonces van a haber algunas que van a aparecer, pero las que crezcan van a crecer con fuerza. Va a aparecer la innovación, no hay caso. Yo creo que hay mucho material intelectual, bueno, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Ahí hemos visto memes que salen, por lo menos de la vista de Argentina, dice Argentina no es potencia porque no quiere, y salen los inventos más disparatados. Y es así, o sea, hay mucha capacidad. Yo creo que hay que trabajar mucho en la educación. Por lo menos en Argentina me parece que en los últimos años se ha destruido mucho, hemos ido en retroceso, pero alevosamente. Yo tengo chicos, 18 y 20 años, y vos ves la calidad de educación que tienen. Entonces, creo que también es eso, suponiendo que todo eso también evolucionó en este mundo ideal que vos planteás, yo creo que, digamos, como decía en algún momento, the sky is the limit, o sea, podés llegar a donde seas, ¿no? Yo lo veo por ahí, o sea, cuando hablas de destrabar, es eso, es desarrollar el potencial de cada uno de los individuos. David, ¿cómo te imaginas una América Latina libre y particularmente en tu trabajo, cómo sería? Sí, mi industria es la tecnológica, particularmente la creación de software. Y nada más para un poco de contexto, ¿cuál es el gran problema que está ocurriendo y cómo lidiar con él para que lleguemos a un mundo mejor? Es en mi área. Lo que está pasando es que la demanda de cerebros está creciendo muchísimo porque ahora todo es software, absolutamente todo. Si cualquier tipo de negocio que quieras montar necesita software. Entonces, la demanda de programadores está creciendo exponencialmente, pero la oferta de programadores, con suerte, es lineal, con una pendiente un poquito positiva. Entonces, lo que está causando es que todos los cerebros de Latinoamérica están migrando, no necesariamente físicamente, digamos, porque existe el trabajo remoto. Entonces, todos los genios en programación que ocurren aquí o que están en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, y mucho talento, muchísimo talento. O sea, yo contrato mucha gente de Argentina. Todos se están yendo a trabajar y están generando todo ese valor para los países ricos. Solo quiero dar un ejemplo. En Costa Rica acaba de pasar que hackers atacaron todos los sistemas del gobierno, particularmente los impositivos y el seguro social. Y el gobierno tenía el gran problema, estaba convocando a los programadores costarricenses para ver cómo
podían lidiar con el problema, pero nadie acudió. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los chicos están siendo pagados mucho mejor, 3 veces más, 4 veces más, por empresas americanas viviendo siempre en Costa Rica, lo cual ocurre también en Argentina. Entonces hay una fuga, o sea, hay una fuga enorme de talento hacia los países ricos sin que los chicos se tengan que mover, lo cual incrementa esa fuga y la hace cada vez más grande. Y eso va a hacerse peor. Entonces, para que estemos en un mundo mejor, sin duda, la eliminación de todos los impuestos de importación y exportación, o sea, un libre comercio entre todos los países es fundamental, para que entonces las empresas que están creando las nuevas tecnologías de mayor innovación no solo vean a Estados Unidos como el único lugar que tiene sentido ir a montar una empresa grande de tecnología, sino que puedan escoger aquí en Latinoamérica y entonces se vengan acá y el valor se mantiene aquí en Latinoamérica. Y cuando eso ocurra, cuando tengamos ese acceso, seamos atractivos para que podamos crear empresas aquí en Latinoamérica y se queden aquí y nos sentamos muy cómodos acá, lo que va a ocurrir es que nos vamos a convertir, yo diría, digamos, algo similar a Corea del Sur, a Hong Kong, ¿verdad? Y que, por cierto, Hong Kong lo que tuvo que hacer es esto, es eliminar todas las trabas de comercio nacional e internacional y habilitar el libre mercado, quitar los impuestos y bueno, y vea cómo está, antes que apareciera China, claro que sí. Pero lo que yo me imagino, o sea, si hubiera ese ambiente, es fácil de visualizar un mundo donde los carros están volando, en donde ya todos tenemos Neuralinks en las cabezas y estamos expandiendo nuestros cerebros, ya tenemos un montón de soluciones a los problemas de salud, más curas a problemas de salud, porque es fácil innovar aquí en Latinoamérica, porque el derecho, porque la propiedad privada se protege acá, porque hay institucionalidad, porque no hay corrupción, porque ese es un gran problema en Latinoamérica, la corrupción, que yo argumentaría que es gracias a la vida criolla. Pero ese problema eliminado nos convertiría en potencia. Bueno, con eso concluimos el panel, pero tenemos unos 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos para preguntas y respuestas. ¿No censura? Técnicamente no, pero bueno, le vamos a decir que sí para molestarle a María nomás. Preguntas breves, por favor, si alguien tiene, y dirigidas a alguno de los panelistas, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia y mi pregunta va para Roberto de forma particular. Estabas mencionando el tema de los discursos y hay muchos discursos de muchos tipos, muchos líderes en Latinoamérica, sobre todo en Argentina surgieron unos nuevos, pero probablemente el discurso más fuerte que escuchamos es aquel que pretende dar a entender a la sociedad que esto de la riqueza tiene que ver con un juego de suma cero donde aquellos que ganan es porque hay otros que pierden. Mi pregunta es, ¿qué discurso podríamos ofrecer de forma alternativa para empoderar al sector privado, sobre todo en Latinoamérica, que se encuentra bastante deteriorado? Un debate. ¿Cómo lograr contrarrestar? Bueno, mirá, a ver, para dar un ejemplo, ayer, o antes de ayer, el ministro de Economía o la presidente, no sé quién, dijo, las empresas ganan mucho, ¿sí? Y las empresas de alimentos están ganando mucho. Entonces, la pregunta es, si alguien, ustedes que son empresarios, digo, tienen que invertir en Holanda, saben más o menos cuáles son las reglas de juego, las inversiones, etc. Si invierten en Argentina, se dice la descripción. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que le pedís a una tasa de inversión en un país donde no sabés si vas a poder generar las utilidades, si vas a poder comprar insumos, etc.? Tiende a infinito. Entonces, yo creo que el argumento es, miren, acá lo que tenemos que hacer es atraer. La marcha decía, me lo dijo, esto lo aprendí, dice, lo voy a robar a mi amigo Miguel Oromí, que está por ahí. Pero, digamos, voy a hacer un plagio, pero lo voy a citar a Miguel, diciendo así, en vez de decir, combatiendo el capital, hay que seducir al capital. O sea, atraer el capital, porque es lo que va a traer puestos de trabajo y mejora. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Trabajar y vivir mejor o vivir del aire? ¿Sí? Entonces, no es que uno es pobre porque el otro es rico. Es que tal vez el rico se hizo rico
porque apeló a la corrupción, del proteccionismo, de los privilegios, de los subsidios, etc. Entonces lo que hay que pensar es empezar a hablar del empresario innovador y no del empresario solamente, del empresario innovador. Pero bueno, es lo que se me ocurre contestarte en este momento. Bueno, acá a mi izquierda. Bueno, hola, mi nombre es Cristian. Mi principal pregunta es para David. Recién acabas de decir durante un momento un poco sobre lo que es la fuga de los programadores, incluso estando dentro del territorio, que venden su trabajo hacia el exterior. Mi pregunta se basa en ¿por qué ese programador es dueño de su conocimiento y por lo tanto de su trabajo tiene que trabajar necesariamente dentro del país? Es decir, ¿por qué llamarlo fuga, al igual que la fuga de capitales, cuando en realidad, siendo el propietario, podría hacer con su libertad, digamos, ejercerla en el modo de poner su conocimiento y o capital en el lugar del planeta que él desee? Es fuga, pero no tiene por qué ser mala. O sea, mi negocio consiste en acelerar la fuga. Tal vez no lo aclaré, digamos. O sea, me parece espectacular. Hago mucho dinero gracias a esa fuga. Es lo más natural. El comentario que dije fue que esto innegablemente está afectando a las economías nacionales. ¿Por qué? Porque un emprendedor en Argentina tiene una idea de negocios y quiere establecerla acá, va a necesitar programadores. Y sucede que todos los programadores están siendo pagados por Estados Unidos 3, 4 veces más de lo que el emprendedor puede pagarle acá. Ese es el problema. O sea, es un problema nacional de innovación. O sea, y la pregunta, la respuesta que di es, si queremos llegar a un mundo en donde va a haber mayor innovación, mayor generación de riqueza tecnológica, entonces la única manera de idear ese mundo es que no sea atractivo para el programador en Argentina tener que lidiar con un gringo, sino que pueda inclusive estar en la comodidad de lidiar con sus nacionales, si eso le causa comodidad si quiere. Al final que decida dónde quiere trabajar, pero el punto es que si estamos pensando en términos de generación de riqueza a nivel nacional, la fuga tiene que entenderse, está allí, a nivel personal, obviamente, cada quien hace lo que mejor le conviene, después de un proceso de razonamiento intenso. Pero, o sea, no lo considero mal, digamos, al final, yo al ser partícipe de la aceleración de esa fuga, lo que yo estoy haciendo es trayendo más riqueza a Latinoamérica. Porque lo que está pasando es que los developers de nuevo están ganando 3, 4 veces más. Hay mucho más riqueza en sus hogares. Eso es fantástico. Vamos a tener una pregunta más. Perdónense que hay varios que quieren hacer preguntas, pero el próximo panel tenemos muy poco tiempo y tenemos que dejar el teatro. Así que última pregunta por ahí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ignacio y yo quería hacer una pregunta para Igor con respecto al impacto del arte en la cultura. Y mi pregunta es, más que nada, ¿cómo se puede hacer para usar el arte, para influir en la cultura sin que sea un cambio demasiado agresivo? O sea, yo puedo tratar de, por ejemplo, como hacía Rand o como hacía Orwell, de poner una postura dentro de una obra, pero también se puede hacer de una forma demasiado agresiva y que no sea atractivo para el consumidor de esa pieza. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de generar arte que sea atractiva para los consumidores y tratar de dejar un mensaje con ese arte sin que sea el mensaje lo que prime por encima de la obra en sí misma? Muchas gracias. Ok. Mi respuesta ya está dentro de la ilegalidad ya del tiempo, así que es una respuesta ilegal ya. Voy a tratar de hacerlo súper breve y no voy a dejar de decir varias cosas, pero en general es importante el tema de la instrumentalización del arte, que es un término peyorativo y negativo. Hay que tener cuidado con eso. O sea, es feo subirse a un escenario y pontificar cuando la gente a uno lo viene a ver el arte de uno.
Eso se hace abajo del escenario, por decirlo de alguna forma. Yo abajo del escenario digo todo lo que tengo que decir, pero no arriba del escenario. Arriba del escenario es la culminación del discurso, digamos de alguna forma. La gente conoce al artista, sabe lo que hace, sea pintor, escultor, lo que sea. Poniendo las artes escénicas, digamos, porque también hay muchas otras formas de hacerlo. Uno está arriba del escenario, uno hace lo que tiene que hacer y habla abajo. Pero cuando uno está arriba, la gente no olvida lo que el artista dijo abajo. Y si lo que el artista hizo arriba, de alguna forma, se atreve a poner eso en riesgo, porque ahí está el punto. ¿Para qué les explico lo que pasa conmigo en mi país y por tener que, digamos, atreverme a decir todo lo que estoy diciendo acá? Es complicado, por decirlo menos. Número uno es atreverse, porque cuesta exponerse. Uno pierde mucho, pero gana más. Así que no es sacrificio, en ningún caso. Entonces, eso es sumamente importante. Número uno, atreverse, hacerlo con clase, por decirlo de alguna forma, con elegancia, no pontificar desde el escenario, no pontificar en el ejercicio del arte, sino que hacer el arte y que eso sea la culminación de todo lo que uno habló abajo. Cuando la persona que lo escuchó a uno decir lo que tuvo que decir y ve un arte sublime arriba del escenario, uno dice, vaya, qué interesante, parece que el arte no es solamente de un solo lado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Roberto, Igor, David, Santiago y Agustina. Y ahora sí, presentamos el último panel de la tarde y de este primer día. Ha sido un fuerte aplauso para ellos, por favor.